No soy alguien que se asuste fácil. Llevo más de 15 años trabajando como técnico en refrigeración por toda la zona de Ecatepec, entrando a casas de todo tipo, desde las más humildes hasta las más extrañas. Siempre pensé que lo peor que podía encontrar era una plaga de cucarachas o un perro suelto con ganas de morder. Pero lo que viví ese martes cambió completamente mi forma de ver las cosas. No lo cuento por morbo, sino porque todavía me cuesta procesarlo y necesito sacarlo de adentro. Fue todo tan rápido y tan enfermo que a veces me pregunto si no me lo imaginé. Pero no fue un sueño. Lo viví y fue real. Ese día me llamaron de una casa en la colonia San Cristóbal. Una pareja decía que su congelador vertical se había descompuesto y necesitaban que alguien fuera de inmediato. Llegué como siempre con mi maleta de herramientas y me recibió una mujer bastante amable, de unos 50 años, muy sonriente. Detrás de ella su esposo me saludó también, un tipo flaco, con barba mal cuidada y mirada rara, como si no parpadeara. Desde el principio sentí un ambiente medio raro. La casa olía como a humedad, pero también a algo más que no logré identificar. Me dijeron que el congelador estaba en una habitación al fondo, así que fui directo a revisar. Al abrir la puerta me extrañó que el aparato estuviera dentro de una especie de cuartito sin ventanas, con las paredes cubiertas por cortinas negras. Cuando abrí el congelador, lo primero que me golpeó fue un olor asqueroso como a carne vieja mezclada con químicos. Pensé que se trataba de alimentos podridos, pero apenas removí una caja de plástico, vi algo que me heló la sangre. Un pie humano, desnudo, pálido, congelado. Al principio no quise creerlo. Cerré la tapa de golpe y retrocedí. Pensé que tal vez estaba alucinando, que había visto mal. Pero no, ese pie estaba ahí, y no era un maniquí ni una broma. Me paralicé por unos segundos, sin saber qué hacer. Antes de poder salir de la habitación, la señora ya estaba detrás de mí con una sonrisa forzada. Me ofreció un vaso de agua, pero algo en su voz y en su cara me hizo rechazarlo. Le dije que necesitaba usar el baño, inventando cualquier excusa. Me temblaban las piernas. Ya no quería estar un segundo más ahí dentro. Ella me señaló un pasillo y me dejó ir, pero al entrar al baño me di cuenta de que la ventana estaba cerrada con clavos. En ese momento entendí que estaba atrapado. Si estás viendo este video, dime desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Allá. Y si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Lo que viene ahora es lo peor que me ha pasado en la vida. Me encerré en ese baño como si eso pudiera protegerme de lo que fuera que estaba pasando afuera. Traté de mantener la calma, pero no dejaba de pensar en el pie en el congelador y en esa mirada del tipo con barba. Sentía que en cualquier momento iban a abrir la puerta y hacerme algo. Revisé todo el baño buscando alguna forma de salir. Vi una rendija en la parte baja de la pared, de esas viejas que dan hacia el patio trasero, apenas cubierta por una tabla floja. Sin pensarlo mucho, la empujé con los pies hasta que cedió. Me tiré al suelo como pude y empecé a arrastrarme. No soy un tipo flaco ni ágil, pero el miedo te da una fuerza que no sabías que tenías. Mientras me arrastraba por esa rendija polvorienta y llena de telarañas, escuché pasos afuera del baño. Alguien intentó abrir la puerta. Se escuchó cómo giraba la perilla, y luego un golpe fuerte como si intentaran tumbarla. Me apuré lo más que pude, y cuando logré salir al patio, corrí sin mirar atrás. Trepé la reja como pude y salté al terreno baldío que estaba al lado. Caí de cara, me raspé todo, pero me levanté como si nada. Crucé corriendo media calle hasta una tienda y grité como loco para que me ayudaran. No sé ni cómo pude explicarme, pero les dije que llamaran a la policía, que había un cadáver en una casa, que querían hacerme daño. Cuando llegaron las patrullas todavía estaba agitado, con las manos temblando. Les conté todo, desde la llamada hasta el congelador. Fuimos de inmediato a la casa. Yo iba en una de las patrullas, escoltado como si fuera una víctima importante. Pero cuando entramos, todo estaba limpio. El congelador ya no estaba. Las cortinas negras habían desaparecido. El cuarto estaba vacío, como si nunca hubiera habido nada ahí. Los oficiales me miraron raro, como si estuviera inventando todo. Me sentí un idiota, pero insistí. Les pedí que buscaran bien, que revisaran la casa completa, que no podían haber hecho desaparecer todo tan rápido. Uno de los agentes encontró algo. En una bolsa de basura dentro del baño había un trapo con sangre seca y un par de guantes quirúrgicos manchados. También encontraron unas pastillas trituradas en un vaso en la cocina. Eso fue suficiente para que al menos se llevaran a la pareja para interrogar. Me tomaron declaración y me dejaron ir horas después, pero yo no pude dormir esa noche. No dejaba de pensar en qué me habría pasado si hubiera tomado ese maldito vaso de agua, o si no hubiera visto ese pie. Lo peor es que hasta hoy no sé qué hicieron con el cuerpo ni si eran más víctimas antes de mí. Me estremece pensarlo.
Días después me llamaron para declarar otra vez y me dijeron que la pareja había negado todo, que supuestamente el congelador lo habían vendido una semana antes por internet. Lo tenían todo cubierto, incluso mostraron capturas de pantalla falsas, como si hubieran planeado todo. Pero los forenses confirmaron que la sangre del trapo era humana, aunque no pudieron identificar de quién era. Me dijeron que no había pruebas suficientes para acusarlos de asesinato, así que solo los retuvieron unos días por obstrucción y luego los soltaron. Me sentí impotente. Yo sabía lo que había visto, sabía lo que me habían querido hacer, pero nadie más parecía tomarlo con la gravedad que merecía. Desde entonces dejé de hacer visitas solo. Siempre voy con alguien, aunque me cueste más. No quiero volver a estar encerrado en una casa con desconocidos. A veces tengo pesadillas en las que vuelvo a esa habitación oscura y cuando abro el congelador no hay un pie, hay una cabeza. Y siempre tiene los ojos abiertos. Me despierto empapado en sudor, con el corazón a 1000. Y cada vez que paso por esa colonia me da un escalofrío. He pensado muchas veces en contar esto, pero nunca me animé. Hasta hoy. No estoy buscando fama ni lástima. Solo quiero dejar esto escrito porque hay cosas que uno no debería callar. Si algo me pasa algún día, que al menos quede registro de que estuve ahí, de que vi lo que vi y de que esa pareja no era normal. Nadie puede esconder un cadáver tan rápido sin haberlo hecho antes. Nadie se comporta así sin tener algo muy oscuro por detrás. A veces creo que lo tenían planeado, que esa llamada no fue casualidad, que querían atraparme a mí. ¿Por qué? No lo sé, pero lo intentaron. Y por poco lo logran. Lo más perturbador es que después de todo esto nadie supo qué pasó con el cadáver. No salió en noticias. No hubo denuncias de desaparecidos en esa zona que coincidieran. Era como si esa persona simplemente no existiera. Y eso es lo que más miedo me da, que haya más cuerpos, más víctimas, más casas así, que alguien más como yo vaya por una reparación común y no vuelva. Yo tuve suerte, pero fue solo eso, suerte. Y todavía me pregunto cuánto tiempo me habrían tenido encerrado si no encontraba esa rendija. Nunca pensé que algo tan simple como recoger basura pudiera ponerme tan cerca de la muerte. Me llamo Felipe, tengo 42 años. Y desde hace más de 10 trabajo como recolector en Ecatepec. No es un trabajo fácil ni limpio, pero es honrado. Mi rutina es casi siempre la misma. Empiezo antes del amanecer, paso por las mismas calles, saludo a la misma gente. Pinto, mi perro, me acompaña desde hace 3 años. Es flaco, peludo y desconfiado con los extraños, pero para mí es como un hermano. Nunca me había pasado nada fuera de lo normal, hasta ese martes que no voy a olvidar nunca. Había terminado la ruta principal y decidí cortar camino por un terreno baldío para llegar más rápido a la última calle. Ya había pasado por ahí otras veces, sobre todo en época de lluvia, cuando las calles se inundan y uno busca atajos. Ese terreno siempre huele a humedad, tiene pasto alto y uno que otro mueble abandonado. Pero esa vez algo se sentía distinto. Lo primero fue el silencio. No se escuchaban ni los perros de las casas cercanas. Pinto también lo notó. Se detuvo de golpe, el hocico en alto y empezó a gruñir bajo. Ahí supe que había algo raro. A pocos metros vi unas bolsas negras grandes, como las que usan en los mercados para tirar fruta podrida, pero estaban apiladas con demasiado orden. Y había una lona encima, mal puesta, como si alguien se hubiera ido con prisa. Me acerqué por puro instinto, sin pensar mucho. Pinto no quería seguir. Tiraba de la correa para irse en dirección contraria. Me acerqué hasta quedar a unos 5 metros y justo cuando me agaché un poco para ver mejor, escuché unas voces. 2 hombres estaban del otro lado del montículo, agachados también. Uno de ellos dijo: «No tardes, ya vienen por los paquetes». Lo que me heló no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, con calma, como si estuvieran esperando a alguien. Me tiré al piso sin hacer ruido. Pinto se pegó a mí temblando. Entre el pasto pude ver parte de una pistola que uno de ellos llevaba en la cintura. Me quedé ahí, inmóvil por varios minutos, hasta que algo asustó a Pinto. No sé si fue un ruido o el olor, y empezó a ladrar como loco. Fue mi señal para correr. Me levanté sin mirar atrás y corrimos como pudimos entre piedras, charcos y ramas. Solo escuché un «¿Qué fue eso?» y después el eco de mis propios pasos. No paré de correr hasta que llegué a la avenida principal. Las piernas me ardían y el corazón me golpeaba el pecho como un mazo. Pinto también jadeaba sin parar, pero no se despegó después ni un segundo. Me escondí detrás de un puesto de láminas cerrado, tratando de recuperar el aliento y entender lo que acababa de pasar. Pensé en ir a la policía, pero ¿qué les iba a decir? ¿Que vi unas bolsas con quién sabe qué y unos hombres armados? En esta zona, uno aprende rápido que a veces es mejor callarse.
porque denunciar no siempre te protege, a veces te expone. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y veía las bolsas. Pensaba en lo que había dentro. No eran trapos ni basura. Lo supe por el olor. Era un olor que no se te olvida, aunque quieras. Era carne, carne vieja. Y el comentario de aquel tipo, ya vienen por los paquetes, me sonaba como una sentencia. Imaginaba que si Pinto no hubiera ladrado, tal vez me habrían visto. Tal vez no estaría contando esto. Me prometí no volver a pasar por ahí. Pero la curiosidad es un veneno lento. Y al día siguiente regresé. Era muy temprano, el cielo apenas clareando. Fui sin Pinto esta vez por si algo pasaba. Llevaba el celular en el bolsillo, con la cámara lista por si podía grabar algo. Pero cuando llegué al terreno no quedaba nada. Ni bolsas, ni lona, ni rastros de pisadas. Solo pasto pisado en algunas partes y un hueco en la tierra, como si hubieran cavado y luego aplanado con prisa. Caminé despacio, con el corazón en la garganta. Me agaché a mirar entre los matorrales, pero todo estaba limpio, demasiado limpio para un lugar que llevaba años siendo baldío. Me fui con una mezcla de alivio y angustia. Alivio porque no me encontraron. Angustia porque ahora sabía que ese terreno no era solo un atajo. Era un punto de algo mucho más feo. Desde entonces cambié mi ruta. Ya no paso por ahí, ni siquiera de día. Pinto tampoco. Cuando lo intento llevar por esa calle, se detiene y me mira como si supiera. Yo no necesito más pruebas. Lo que vi fue real. Lo que escuché también. Y aunque no tengo fotos, ni pruebas, ni nombres, desde ese día entendí que en Ecatepec el miedo no siempre es un cuento de viejas. A veces, camina en dos pies y lleva arma. Después de eso empecé a notar cosas que antes no veía. Camionetas que se estacionaban sin motivo frente a casas vacías. Gente que miraba mucho pero hablaba poco. Me di cuenta de que lo que viví no fue un caso aislado. Hay zonas enteras donde todos saben que es mejor no preguntar. Donde la basura no es solo basura. Donde los baldíos no están tan vacíos como parecen. Yo antes pensaba que lo peor de este trabajo era el olor o los días de lluvia. Pero ahora sé que hay cosas que huelen peor. Y no se van con jabón ni con cloro. Pinto volvió a su rutina como si nada. Pero yo ya no soy el mismo. Cada vez que paso cerca de ese terreno, aunque sea a distancia, me pongo tenso. A veces sueño con esas bolsas, con hombres sin rostro que me siguen. Me despierto sudando, con el corazón acelerado. Pero no lo cuento. A nadie. Porque nadie quiere saber. Porque contar este tipo de cosas te vuelve señal. Y yo no quiero ser otro nombre en la libreta de nadie. Solo quiero seguir haciendo mi trabajo, volver a casa y dormir tranquilo. Aunque eso ya no sea tan fácil. Una vez se lo comenté a otro recolector, alguien que trabaja en otra colonia. Me escuchó en silencio y después me dijo, a mí me pasó algo parecido, pero yo sí vi lo que había dentro. Y no dijo más. Me bastó con esa frase para entender que somos más los que hemos visto, los que callamos por miedo, por impotencia, por no saber qué hacer. Me hubiera gustado tener el valor de grabar, denunciar, hacer ruido, pero en un lugar como este, a veces sobrevivir ya es suficiente. Ahora Pinto y yo evitamos atajos. Preferimos tardar más, dar la vuelta, pasar por donde hay gente, luz, ruido. Y aunque la vida sigue y los días se parecen entre sí, hay cosas que no se olvidan. Como esa mañana, como ese silencio, como esas bolsas. Aprendí que aquí, en Ecatepec, lo que da miedo no son las sombras ni los ruidos raros. Lo que da miedo son los hombres que caminan en silencio, cargando secretos que nadie quiere encontrar. Nunca me he considerado un héroe ni nada por el estilo. Soy trailero desde hace casi 20 años y he visto muchas cosas en la carretera, desde accidentes horribles hasta peleas por cualquier tontería en medio del tráfico. Pero lo que pasó esa mañana en la colonia San Miguel fue distinto. Todavía me cuesta contarlo sin que se me acelere el corazón. Había terminado de hacer una entrega de materiales en una bodega cerca del centro y tomé una ruta alterna para evitar el embotellamiento. Así fue, como pasé por una zona residencial bastante tranquila. Y ahí fue donde todo empezó. Vi una pipa de gas estacionada justo frente a una de las casas. No era raro ver una por ahí, pero lo que me llamó la atención fue una neblina blanquecina saliendo de la parte trasera. Frené de inmediato. El chofer estaba al lado de la cabina mirando su celular, como si nada. Me bajé y le grité que tenía una fuga. El tipo me miró como si no entendiera. Me acerqué y sentí el olor a gas fuerte, penetrante, de esos que te hacen doler la cabeza al segundo. Le dije que cerrara la válvula o hiciera algo, pero el muy imbécil solo se quedó parado como congelado. No pensé mucho. Me subí de nuevo a mi tráiler, encendí las luces intermitentes y lo atravesé en la calle para que nadie más pasara por ahí.
Luego empecé a tocar el claxon sin parar. La gente empezó a salir confundida. Me bajé corriendo y fui directo a las primeras casas. Toqué, grité, pedí que salieran, que había una fuga de gas y que podía explotar en cualquier momento. Algunos me creyeron de inmediato, otros dudaron, hasta que el olor llegó a sus narices. Era insoportable. En menos de 5 minutos ya había gente saliendo con niños en brazos, perros, mochilas, lo que podían cargar. Lo más tenso fue cuando vi a una señora mayor que no quería salir porque pensaba que le querían robar. Le hablé desde la reja con el poco aire que me quedaba, porque ya me estaba mareando del gas. Al final accedió cuando otra vecina la convenció. Mientras tanto, seguía la nube de gas extendiéndose. La presión del tanque debía ser alta porque el sonido era como un silbido agudo, constante. Recuerdo que alguien gritó que había llamado a los bomberos, pero yo no podía quedarme quieto esperando. Fui casa por casa en esa cuadra, gritando y tocando puertas. Sabía que cada minuto contaba. Una señora salió corriendo con 2 niños, descalzos, apenas envueltos en una cobija. Otra vecina logró sacar a su papá en silla de ruedas. Todos estábamos en modo automático. Nadie gritaba de pánico, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo seguía caminando hacia la siguiente cuadra cuando sentí un zumbido distinto. Era como si el gas cambiara de tono. Algo me dijo que ya no quedaba mucho tiempo. Volteé hacia la pipa y vi una pequeña chispa, como un destello cerca de las llantas. No sé si fuese el calor, la fricción o alguien que no apagó su celular. Solo sé que corrí. Corrí como nunca en mi vida. La explosión no fue como en las películas. No hubo una bola de fuego gigante ni una onda expansiva que me mandara volando. Fue más como un rugido seco, seguido por un fogonazo que encendió todo el aire alrededor. Sentí como el calor me rozó la espalda cuando doblé en la esquina. Me tiré al suelo por instinto. Luego vino el caos. Gritos, alarmas, vidrios rompiéndose. Cuando me levanté, había llamas saliendo de varios techos y una columna de humo negro subiendo al cielo. La pipa ardía como una antorcha. El chofer de la pipa ya no estaba a la vista. Supuse que corrió, o que no tuvo tanta suerte. Los bomberos llegaron a los pocos minutos, pero el fuego ya había alcanzado varias casas. Lo único que pude hacer fue ayudar a mover a la gente más lejos, coordinar a los que querían regresar por sus cosas. Les decía que no valía la pena. Vi una señora desmayarse. Vi a un niño temblando sin saber dónde estaban sus papás. Fue como estar en medio de una pesadilla con el cuerpo en piloto automático. No me detuve ni un segundo a pensar que podía haber muerto. Solo seguía haciendo lo que había empezado. Intentar salvar a todos los que pudiera. Al final del día, 17 casas quedaron dañadas por el fuego, algunas totalmente consumidas. Pero no hubo muertos, ni uno solo. Los paramédicos me revisaron porque tenía los brazos raspados y la cara enrojecida por el calor. Me ofrecieron llevarme al hospital, pero me negué. No quería dejar la zona sin saber qué iba a pasar. Me senté en la banqueta, sucio, con la ropa empapada en sudor, viendo cómo apagaban los últimos focos de fuego. Alguien se me acercó con una botella de agua y me dijo, «Gracias». No supe qué responder. Un par de días después me llamaron de Protección Civil para dar mi testimonio. Me dijeron que si no hubiera actuado como lo hice, probablemente habría habido una tragedia masiva, que la presión acumulada en esa pipa era suficiente para volar media cuadra. Me preguntaron cómo supe qué hacer. La verdad es que no supe. No hubo un plan. Solo vi que nadie hacía nada y sentí que tenía que moverme. No podía quedarme mirando. No después de oler ese gas, de ver a ese chofer pasmado como si no fuera su problema. Si algo me enseñó la carretera, es que a veces la reacción lo es todo. Varias personas vinieron a agradecerme. Me trajeron comida, me ofrecieron ayuda para reparar mi tráiler, porque el calor derritió parte del parabrisas. Me sentía raro, como si no mereciera nada de eso. Solo había hecho lo que sentí que debía hacer. Ni siquiera lo pensé, pero también sentía una especie de culpa por todo lo que se perdió, por las casas calcinadas, por los juguetes derretidos que vi entre los escombros, por las lágrimas de gente que se quedó con lo puesto. Aunque me dijeran que salvé vidas, yo veía todo lo que se perdió y me costaba sentir orgullo. Lo que más me marcó fue ver a una niña con la cara llena de hollín abrazando una mochila chamuscada. No lloraba, solo estaba ahí, parada entre los adultos, mirando todo como si hubiera envejecido de golpe. Desde Munesia. Entonces no paso por esa colonia sin echar un vistazo a esa esquina. Ya no está la pipa, claro, pero el rastro quedó. Las casas que se quemaron están siendo reconstruidas y algunas familias ya volvieron.
Yo sigo manejando, pero llevo una máscara antigas en la cabina por si acaso. Y cada vez que huelo algo raro, freno. No lo dejo pasar. Hasta hoy me cuesta hablar del tema sin sentir que algo se aprieta en el pecho. Fue uno de esos días donde todo puede cambiar en segundos, donde ves lo frágil que es todo. Yo estuve ahí. Vi como una colonia entera estuvo a punto de desaparecer en llamas. Y aunque dicen que fui valiente, yo solo siento que tuve suerte. Porque si esa chispa se hubiera encendido 10 minutos antes, probablemente no estaría aquí para contarlo. No sé cómo explicarlo sin que suene exagerado, pero esa noche pensé que no iba a volver a casa. Me llamo Ángel, tengo 19 años, estudio en una universidad pública en el centro y vivo con mi mamá en Ecatepec. Siempre he sido de usar atajos para ahorrar tiempo, sobre todo cuando salgo tarde de clases o del trabajo. Esa noche no era diferente. Eran casi las 9 y ya estaba oscuro. Tomé el camino de siempre, una vereda arbolada que atraviesa un terreno baldío entre dos colonias. Nunca me había pasado nada ahí, hasta ese día. Iba caminando con los audífonos puestos, distraído, hasta que algo me hizo voltear. Fue instinto. No escuché nada, pero sentí que no estaba solo. Me quité los audífonos y escuché pasos, varios, pisadas sobre tierra suelta y hojas secas. Apuré el paso. Al voltear de nuevo vi 3 sombras, 3 tipos caminando detrás de mí, a unos 10 metros. Uno de ellos sacó algo del bolsillo. No vi bien si era una navaja o un tubo. No esperé a averiguar. Corrí con todo lo que tenía. Sentía cómo me temblaban las piernas, cómo el aire me ardía en la garganta. Solo pensaba en no caer. Corrí entre árboles, esquivando ramas, con el corazón a punto de reventar. Por suerte conocía bien ese terreno. Lo había cruzado decenas de veces. Me metí por un sendero más estrecho. Salté una reja vieja y me escondí entre 2 bardas, detrás de un montón de bloques. Escuchaba sus voces cerca, buscándome. Uno dijo algo como «por acá no pasó». Estuve ahí, sin moverme, conteniendo la respiración, como 5 minutos que me parecieron 1 hora. Cuando ya no los escuché, salí corriendo hasta la primera calle con luz. Me metí en una tienda fingiendo que iba a comprar agua, pero lo único que quería era no estar solo. No dormí esa noche. Me quedé dándole vueltas a lo que había pasado, pensando en qué habría pasado si me atrapaban. Recordé que no era la primera vez que escuchaba de gente desaparecida por esa zona. Un compañero del bachillerato desapareció ahí mismo hace 1 año. Pensé en su familia, en que tal vez yo pude haber sido el siguiente. Fue entonces cuando me dije que algo tenía que hacer. No podía quedarme con los brazos cruzados. Así que al día siguiente volví a ese camino con el celular en la mano y grabé todo. Lo subí a mis redes con una advertencia. Este es uno de los caminos donde ya varios no han vuelto. No pensé que ese video fuera a tener tanto alcance. Lo subí sin filtros, sin música, sin efectos. Solo mi voz temblando un poco mientras mostraba el sendero, los puntos sin iluminación, los lugares donde podrían esconderse. En menos de un día ya tenía miles de reproducciones y decenas de comentarios, la mayoría de personas de la misma zona diciendo que habían pasado cosas similares, que también habían sentido miedo ahí, o que conocían a alguien que desapareció cerca. Otros compartieron rutas alternativas, lugares más seguros. Sin querer se había creado una especie de red de advertencia. A partir de ahí, empecé a grabar más. Cada tarde, después de mis clases, tomaba una ruta diferente y documentaba los peligros. Baches que podían esconder a alguien, postes sin luz, baldíos abandonados, callejones sin salida. Todo lo subía. No lo hacía por vistas ni por seguidores. De hecho, ni mostraba mi cara. Lo hacía porque sentía que alguien tenía que hacerlo. Era una forma de no quedarme con ese miedo callado, de hacer algo útil con lo que me pasó. Y mientras más lo hacía, más gente empezaba a colaborar. Me enviaban ubicaciones, fotos, testimonios. Un día una señora me escribió diciendo que gracias a uno de mis videos, su hija había dejado de caminar por cierto callejón, que días después unos tipos habían intentado jalar a una muchacha ahí. Eso me hizo entender que no era una pérdida de tiempo, que aunque fuera con un celular viejo y videos temblorosos, estaba sirviendo de algo. Empecé a usar un hashtag para que fuera más fácil encontrarlos. La gente ya me reconocía como el chavo de los caminos inseguros. Algunos se burlaban, pero a mí me daba igual. Mientras una sola persona evitara un mal rato, ya valía la pena. Lo más fuerte fue cuando me llegó un mensaje anónimo. Decía: «Deja de grabar o te va a pasar lo mismo que al del año pasado». Me congelé. No tenía idea de quién lo había mandado ni cómo habían conseguido mi número. Pensé en parar todo. Pensé en que tal vez estaba cruzando una línea peligrosa.
Pero luego recordé cómo se sintió correr por ese monte, con 3 hombres detrás, y cómo muchas personas nunca tuvieron la oportunidad de contarlo. Eso me dio más fuerza. Tomé el celular y me grabé diciendo que no iba a parar, que si algo me pasaba ya sabían por qué era. Después de ese mensaje, varias personas del barrio se ofrecieron a acompañarme en algunas grabaciones. No era un equipo profesional ni nada, solo vecinos con ganas de ayudar. A veces caminábamos en grupo, otras veces uno iba grabando mientras los demás vigilaban. Incluso un profe de mi universidad me ayudó a contactar a una periodista local que hizo un reportaje sobre los puntos inseguros de Ecatepec, usando parte de mis videos. Eso le dio todavía más visibilidad a todo. Y con eso, también más presión a las autoridades, que empezaron a poner atención. Un par de semanas después, vi una patrulla estacionada justo en la entrada del camino donde me habían seguido. Habían instalado un par de faroles nuevos y había cintas amarillas bloqueando parte del terreno. Fue raro verlo así, tan vacío, tan vigilado, como si por fin alguien hubiera entendido que ese lugar no era seguro. Me acerqué solo a mirar, sin grabar, y ahí me di cuenta de que no se trataba solo de mí, ni de lo que me pasó esa noche. Se trataba de todos los que pasaban por ahí creyendo que no les iba a pasar nada, de todos los que no tuvieron tiempo de correr. Hoy sigo grabando, ya no con tanto miedo, aunque la sensación nunca se va del todo. A veces recibo mensajes feos, amenazas, pero también recibo mensajes de madres agradeciendo, de jóvenes que cambiaron su ruta por algo que vieron en mis videos. No tengo una fundación ni una campaña, no quiero fama ni seguidores. Solo quiero que nadie más tenga que esconderse entre 2 bardas esperando que no lo encuentren. Quiero que más gente vuelva a casa. Así de simple. No sé cuánto tiempo más voy a seguir con esto, pero mientras tenga batería en el celular y piernas para caminar, lo seguiré haciendo. Porque ese día en que corrí por mi vida, me di cuenta de algo que no se me olvida. No todos tienen la oportunidad de contarlo. Yo sí la tuve, y no la pienso desperdiciar. Nunca pensé que tener una barbería me fuera a poner en la mira de nadie. Empecé con lo básico, una silla usada, un espejo grande colgado con tornillos viejos y unas tijeras que me regalaron cuando terminé el curso. La puse en la cochera de mi casa, aquí en la colonia donde nací. Con el tiempo fue creciendo, llegaron más clientes, compré otra silla, una máquina buena, hasta pude contratar a un chavo que me ayudaba los fines de semana. Era mi orgullo, mi refugio, lo único que me sacaba adelante. Pero un día tocaron la cortina metálica, y desde ahí supe que algo se venía. Eran 2 tipos, ni siquiera disimularon. Uno se me quedó viendo mientras el otro hablaba. Me dijeron que a partir del mes siguiente debía cooperar con una cuota, que si no quería que pasara nada, era mejor no hacerme el valiente. Les dije que no, que apenas salía para los gastos, que era una barbería de barrio, que buscaran en otro lado. El que me miraba se rió bajito y me soltó. Piensa bien lo que dices, carnal. Me fui con el estómago revuelto ese día. Cerré temprano y le dije al chavo que no viniera el resto de la semana. Me senté solo en la silla, con las luces apagadas, preguntándome qué debía hacer. Pasaron unos días sin novedades. Empecé a pensar que solo estaban tanteando. Incluso me relajé un poco, pero fue un error. Una noche, mientras caminaba hacia mi casa después de comprar tortillas, una camioneta se me emparejó. Todo fue en segundos. Me taparon la cabeza con algo y me metieron al vehículo a la fuerza. No grité, no pude. Solo escuchaba mi respiración dentro de esa cosa. Me llevaron a algún lugar que olía a humedad, a encierro. Me golpearon en la espalda y me tiraron dentro de algo. Cuando lo entendí, me dieron ganas de vomitar. Era un tinaco viejo, de esos grandes de agua. No podía moverme bien. El plástico raspaba la piel y hacía calor como si me estuvieran cociendo ahí dentro. Afuera escuchaba risas, pasos, alguien que dijo, para que se le baje lo gallito. No sé cuánto tiempo estuve encerrado. Perdí la noción del día y la noche. Cada tanto me tiraban agua o me pateaban desde fuera para ver si seguía vivo. Pensé en mi mamá, en la barbería, en lo estúpido que fui al creer que decir que no sería suficiente. Cuando me dejaron salir, apenas podía caminar. Me arrastré por una puerta mal cerrada y logré escapar por una calle que ni siquiera reconocí al principio. Terminé en una casa abandonada, con la cara hinchada y la ropa hecha trapo. Toqué la puerta de una señora que barría afuera y apenas me vio, llamó a una ambulancia. En el hospital no quise dar detalles. Inventé que me habían asaltado, que no vi a nadie. Pero en cuanto pude, hice lo que creí que debía hacer desde el inicio. Hice una denuncia anónima. No tenía pruebas ni nombres, pero describí la zona donde me llevaron, la camioneta, los rostros que recordaba a medias. Me temblaban las manos al hablar, pero lo hice.
No por valentía, sino por miedo a que alguien más no tuviera la misma suerte que yo. Los días siguientes fueron raros. La barbería quedó vacía. Cuando fui a verla vi que se habían llevado todo. La silla principal, las máquinas, hasta el espejo grande. En la cortina alguien había pintado con aerosol una palabra que no quiero repetir. Me senté en la banqueta con la cabeza entre las manos, sintiéndome derrotado. Pensé en dejar todo, mudarme, desaparecer. Pero no podía. Ese lugar era más que un negocio. Era mi lugar. El mismo donde atendí gratis al primer cliente que confió en mí, donde los niños venían a cortarse el pelo antes del regreso a clases, donde más de uno se quedaba a platicar después del corte. Un sábado, mientras trataba de limpiar lo poco que quedaba, apareció don Julio, el señor de la ferretería de la esquina. Me trajo un espejo nuevo. No dijo nada, solo lo puso contra la pared y me dio una palmada en el hombro. Al rato llegó Leti, la que vende tamales, con una caja con toallas y productos. Luego se fue sumando más gente. Un amigo me ofreció una silla usada, otro me regaló una máquina. En una semana tenía todo para volver a empezar. Nunca pedí nada. Ellos lo hicieron solos, porque sabían lo que había pasado y porque de alguna manera todos estábamos hartos de vivir con miedo. La redada ocurrió 2 semanas después. Me enteré por los vecinos. Decenas de soldados y patrullas cercaron varias casas. Escuché que detuvieron a varios tipos y que encontraron armas, dinero y droga. No sé si eran los mismos, pero quiero creer que sí. La colonia entera estuvo en Imospointiens. Silencio ese día como conteniendo el aliento. Yo solo observaba desde la puerta de mi local sin decir nada. Había vuelto a abrir la barbería esa mañana. Tenía solo una silla y una máquina vieja, pero el letrero decía, estamos de regreso. Al principio venía poca gente. Algunos solo pasaban y levantaban la mano en señal de apoyo. Otros entraban a cortarse el pelo aunque no lo necesitaran. Me pagaban y dejaban propinas grandes, como si quisieran decir no te rindas. Yo trataba de mantener la calma, de seguir trabajando como antes, pero adentro tenía una mezcla de miedo y rabia. Cada vez que sonaba una moto afuera o alguien se quedaba mucho tiempo mirando, el cuerpo se me tensaba. Pero también aprendí a mirar diferente. Ahora reconocía quién venía con buena intención y quién no. Y sobre todo aprendí a no bajar la cabeza. Con el tiempo me empezaron a llamar el barbero que no se dejó. Un apodo raro que al principio me incomodaba, pero luego entendí que no era por mí, sino por lo que representaba. Gente de otras colonias vino a contarme cosas parecidas, que también los habían extorsionado, que también querían hablar pero tenían miedo. Algunos me pedían consejos como si yo supiera algo. Yo solo les decía que no se callaran, que si hablábamos más, tal vez algo cambiaba. Y poco a poco, esa idea de resistencia empezó a contagiarse. Ahora mi barbería tiene otra vez 2 sillas, un letrero nuevo y una pared pintada por unos chicos del barrio que dice, aquí no manda el miedo. No me creo valiente, ni ejemplo de nada. Solo hice lo que sentí que tenía que hacer. Lo que me salvó no fue una decisión heroica, sino la comunidad que me rodeó cuando más lo necesité. Eso es lo que más me marcó, que cuando los que están arriba te fallan, la gente común es la que te levanta. Y aunque sé que el peligro nunca se va del todo, ya no vivo agachado. Camino por la colonia con la cabeza en alto, saludo a los vecinos, corto el cabello como siempre y cada tanto le cuento esta historia a alguien que necesita escucharla. Porque hay días en que todo se viene abajo, pero también hay días en que todo empieza otra vez. Nunca pensé que el sonido de la lluvia pudiera dar miedo. Antes me gustaba, incluso me ayudaba a dormir. Pero desde aquella noche, cada vez que empieza a llover, algo se me activa por dentro. Me pongo tenso, dejo todo lo que estoy haciendo y me asomo a la calle, al cielo, al nivel del agua en el patio. Me llamo Hugo y vivo en una colonia popular en la zona baja de Chalco. Siempre supimos que era una zona propensa a inundaciones, pero lo que vivimos mi hijo y yo aquella noche fue otra cosa. No, fue solo agua. Fue una mezcla de miedo, desesperación y mugre que no se olvida. Todo empezó con una lluvia intensa al final de la tarde. Yo ya había recogido a mi hijo de la escuela y estábamos viendo una película. Afuera tronaba fuerte, pero no era la primera vez, hasta que escuché ese sonido particular del drenaje cuando empieza a devolver el agua. Fui al patio y vi que el registro estaba tapado y el agua ya comenzaba a subir. Agarré la pala y traté de destaparlo como siempre, pero no funcionó. En menos de media hora, el agua ya estaba entrando a la casa, negra, con espuma sucia, arrastrando basura. El olor era insoportable. Una mezcla de drenaje, humedad y algo que no sé describir. Le grité a mi hijo que se subiera a la cama mientras yo trataba de salvar lo poco que podía,
pero el nivel del agua subía rápido, como si alguien estuviera vaciando un tinaco gigante dentro de mi casa. En cuestión de minutos, ya no era agua a los tobillos, era a las rodillas. Abrí la puerta principal para ver si salía, pero la corriente de la calle era peor. Parecía un río espeso, oscuro, y olía aún más fuerte. Cerré todo de nuevo y subí a mi hijo a la mesa. Él me miraba sin llorar, solo muy callado, como si supiera que algo estaba realmente mal. Yo solo pensaba en no entrar en pánico, pero por dentro ya me estaba quebrando. No había electricidad, el teléfono no tenía señal y la casa comenzaba a hacer ruidos extraños. Crujidos en las paredes, burbujas en el piso. El drenaje había colapsado por completo y el agua ya no solo entraba, parecía estar empujando desde abajo. Me di cuenta de que el piso se estaba levantando y eso me dio terror. Cargué a mi hijo y lo subí al ropero. Me subí junto a él y desde ahí mirábamos cómo flotaban cosas que antes eran parte de nuestro día a día. Zapatos, cuadernos, una mochila escolar. No era solo agua, era una invasión. Sentía que la casa se estaba tragando a sí misma. En un momento escuchamos un golpe fuerte, como un estallido sordo. Fue una de las paredes del baño que cedió, y con eso el agua entró con más fuerza. Empezamos a hundirnos más rápido. El ropero se tambaleaba, así que lo abandonamos y subimos a una repisa alta cerca de la ventana. Afuera no se veía nada, solo la calle convertida en un lodazal profundo, con muebles flotando, bolsas atoradas en los postes y algunos perros ladrando desde los techos. Pensé en romper la ventana y trepar por la reja. Lo hice sin pensarlo mucho. Golpeé el vidrio con un palo de escoba, cubrí a mi hijo para que no se cortara y salimos. Escalar hasta el techo fue lo más difícil. El agua ya nos llegaba al pecho y los escalones estaban resbalosos. Yo con una mano lo cargaba y con la otra me impulsaba. Cuando llegamos arriba, me temblaban los brazos. Lo dejé acostado en una parte plana y me senté al lado empapado, con las piernas colgando y el corazón desbordado. Llovía sin parar. El viento nos azotaba la cara y el olor seguía ahí, como si se hubiera metido en la piel. Mi hijo me preguntó si ya se iba a acabar, y le dije que sí, aunque no tenía idea. Lo único que quería era que no se asustara más. Desde el techo escuché otros gritos. Vecinos que también estaban en sus casas inundadas, algunos pidiendo ayuda, otros encendiendo luces o moviendo trapos desde las azoteas. Era una escena que parecía sacada de una película, pero era real. Yo solo pensaba en cómo carajos había pasado todo tan rápido. No hubo alerta, no hubo aviso. La lluvia empezó y en menos de una hora la casa era un pozo. No sabía si aguantaría mucho más. El agua seguía subiendo y aunque ya estábamos en el punto más alto, me aterraba pensar que no nos vieran a tiempo. Fue hasta cerca de las 2 de la mañana que vimos una lancha con reflectores. Era Protección Civil. Cuando pasaron cerca grité como nunca. Les hice señas con la camiseta, con las manos, con todo. Al final nos vieron. Se acercaron con dificultad porque los cables colgaban bajos y había restos flotando por todos lados. Cuando nos subieron a la lancha, sentí que me desmayaba. No por cansancio, sino por todo lo que habíamos tragado en esas horas. Yo temblaba, no solo de frío, también de todo lo que tenía guardado. Mi hijo se quedó dormido sobre mí, abrazado, como si por fin pudiera soltar el miedo. Nos llevaron a un albergue improvisado en la escuela primaria. Había colchonetas mojadas, cobijas donadas y muchas otras familias en la misma situación. Algunos llegaron con lo puesto, otros ni eso. Yo no podía dejar de pensar en la casa, en todo lo que quedó allá adentro. Me dolía más que nada la idea de que mi hijo recordara esa noche para siempre. Traté de fingir que estaba bien, pero me temblaban las manos. Esa madrugada, acostado en el piso con mi hijo pegado al pecho, sentí que ya no era el mismo. Algo en mí se rompió. Cuando por fin regresamos a la casa parecía otra. Las paredes húmedas, el lodo seco en las esquinas, el olor que no se iba ni con cloro. Habíamos perdido muebles, ropa, papeles, recuerdos. Todo. Lo que parecía cotidiano ahora estaba arruinado, pero lo que más me dolió fue ver los dibujos de mi hijo pegados en la pared, todos manchados, deformados por el agua. Me senté en el suelo a verlos, como si fueran fotografías de otra vida. Desde entonces, cada vez que llueve, reviso el nivel de la calle, tapo los registros, preparo una mochila con lo básico y no duermo hasta que el cielo se aclara. Mis vecinos dicen que exagero, pero ellos no vivieron lo que yo viví. Me volví otro, más precavido, más tenso, más desconfiado del clima. Ya no escucho la lluvia como antes. Para mí no es relajante, es un sonido de alerta, de preparación. Me sé de memoria el sonido del agua entrando al patio, el olor de las aguas negras, el crujido de la casa cediendo. Me hice más fuerte, sí, pero también más vigilante, porque cuando te pasa una vez,
Sabes que puede volver a pasar, y lo único que quieres es estar listo. A veces mi hijo me pregunta si va a llover esa noche, y aunque el cielo esté despejado, me dan ganas de decirle que sí, solo para mantenernos atentos, pero no lo hago. Le sonrío y le digo que todo está bien, y él se acuesta tranquilo confiando. Mientras tanto, yo me quedo despierto, con la oreja pegada a la ventana por si el sonido vuelve, porque desde esa noche el agua ya no es solo agua, es la memoria viva de todo lo que estuvimos a punto de perder. Trabajo en una tiendita de abarrotes desde hace 5 años. No es nada del otro mundo, pero me gusta. Está en una esquina tranquila de la colonia y ya me sé los nombres de casi todos los clientes. Siempre supe que este barrio tenía sus cosas, como cualquier otro en la periferia, pero hasta hace poco nunca me sentí realmente en peligro. Me llamo Valeria, tengo 28 años, y si me hubieran dicho que iba a descubrir algo tan torcido desde atrás del mostrador, no lo habría creído. Todo empezó con algo que parecía una coincidencia. Después las coincidencias se repitieron. Una señora que venía cada tercer día por leche y tortillas dejó de venir. No fue raro al principio, pero luego pasó con un muchacho que siempre compraba latas de atún y pan de caja. Y luego otra señora y otro chavo. Todos desaparecidos, así, de un día para otro. Pero lo que me encendió la alarma fue que todos ellos habían recibido una llamada justo antes. Lo sé porque lo vi con mis propios ojos. Entraban hablando por teléfono, con cara seria, salían rápido, y no los volví a ver. Era como si alguien los llamara justo antes de llevárselos, o de hacerles algo. Empecé a anotar en una libreta los días y las horas. Hacía como que apuntaba lo del inventario, pero en realidad anotaba los nombres de quienes desaparecían y la descripción de la llamada, si contestaban nerviosos, si salían corriendo, si alguien los esperaba afuera, todo. Me sentía loca haciendo eso, pero algo dentro de mí me decía que tenía que juntar esa información. No se la conté a nadie, ni a mi hermana, ni a mi novio. Tenía miedo de que pensaran que estaba inventando cosas, o peor, de que alguien se enterara de que estaba prestando atención. Fue hasta que vino el reportero de un periódico local, un tal Emiliano, que me animé a contar algo. Él estaba haciendo una nota sobre desapariciones en la zona y vino a preguntar si habíamos notado algo raro en la tienda. Me temblaba la voz, pero le dije que sí, que había algo que no cuadraba. Le enseñé la libreta y se quedó callado un rato largo. Luego me pidió que le contara todo desde el principio. Esa fue la primera vez que dije todo en voz alta. Y ahí empezó el verdadero peligro. Emiliano empezó a venir seguido, siempre con una libreta vieja y un grabadorcito de voz que apenas funcionaba. Me hacía preguntas muy precisas. Si los clientes desaparecidos compraban lo mismo, si hablaban con alguien más, si había cámaras cerca. Yo le decía todo lo que recordaba. Lo más raro era que algunos de los que desaparecieron habían hablado con el mismo tipo antes. Un hombre de sudadera gris que siempre venía por cigarros y nunca miraba a los ojos. Después supe que lo habían visto en otras tiendas también, como si fuera parte de algo más grande. Una tarde, mientras estaba sola en el turno, llegó ese tipo. Me pidió cigarros, pagó, y antes de irse me dijo: «Ya no apuntes tanto, mija». Lo dijo con voz baja, sin mirarme, pero se me congeló la sangre. No había manera de que supiera que yo estaba anotando cosas, a menos que alguien me estuviera observando. Llamé a Emiliano apenas se fue. Me dijo que no saliera sola y que no volviera a usar mi celular personal para nada relacionado con lo que investigábamos. Me prestó uno viejo solo para hablar con él. Desde ese día empecé a tener pesadillas y a mirar por encima del hombro a cada rato. Pasaron unos días sin novedades. Yo ya no anotaba en papel, solo mentalmente. Tenía miedo de que revisaran mis cosas. Un jueves, después del Illinois Ponecin cierre, me siguieron 2 tipos en moto hasta la esquina de mi calle. No hicieron nada, pero pasaron tan lento que me quedó claro que era una advertencia. Le conté a Emiliano y él me dijo que ya tenía suficiente para armar una denuncia con pruebas sólidas, que solo faltaba que alguien se atreviera a entregarlas. Dudé mucho. Pensé en mi familia, en el trabajo, en todo, pero también pensé en los que ya no habían vuelto. Al final, acepté. Grabamos mi testimonio en audio y entregamos copias de todo a una persona de la fiscalía. Lo hicimos a escondidas, en un café del centro, lejos de la colonia. Emiliano me dijo que no podía prometerme que nada me pasaría, pero que lo que estaba haciendo iba a servir. Días después hubo un operativo grande. Varias tiendas cerraron de golpe. La policía se llevó a varios sujetos, incluyendo al tipo de la sudadera gris. Encontraron papeles con nombres, números de teléfono y descripciones físicas de personas que coincidían con las que habían desaparecido. Fue una locura. Después de la redada, la tienda estuvo cerrada por una semana.
no por orden oficial, sino porque yo no podía volver tan pronto. Me quedé en casa de una tía, lejos de todo, con miedo de que alguien viniera a buscarme, pero nadie vino. Lo que sí vino fue una sensación rara de alivio mezclada con tristeza, porque aunque parte de la red fue desmantelada, muchas personas seguían desaparecidas. Algunas familias se acercaron a mí cuando se enteraron. Otras ni sabían que yo había sido quien entregó las pruebas. Y está bien, no lo hice por reconocimiento. Lo hice porque no podía seguir viendo cómo la gente se esfumaba sin que nadie dijera nada. Cuando por fin regresé a la tienda, todo era diferente. Los clientes me miraban con respeto, con cuidado. Algunos solo me daban las gracias con la mirada. Otros me preguntaban si de verdad había sido yo la que ayudó a denunciar. Yo solo decía que había hecho lo que podía. La verdad es que seguía con miedo. No dormía bien. Cada vez que sonaba el teléfono del mostrador, se me apretaba el pecho. Pero también sabía que ya no podía volver a ser la misma de antes. Había cruzado una línea. Y aunque costara, no me arrepentía. Un par de meses después, Emiliano publicó el reportaje completo. Salió en una sección especial, con mi voz distorsionada y sin mencionar mi nombre real. Violencia silenciosa. Cómo una tienda de abarrotes ayudó a destapar una red criminal, decía el título. Al leerlo me temblaban las manos. Ver todo escrito, tan claro, me hizo entender la dimensión de lo que habíamos enfrentado. A partir de ese texto, otras personas empezaron a hablar. En otras colonias, en otros barrios, como si alguien hubiera prendido una luz en medio del miedo. Hoy sigo trabajando en la misma tienda. Me cuido más, claro. Cambié algunos hábitos. Ya no me quedo sola de noche. Y tengo cámaras por dentro y por fuera. Pero no me fui. No me escondí. Porque si algo aprendí es que el silencio también mata. A veces me toca atender a personas nuevas y me pregunto si serán como aquel tipo de la sudadera gris. Pero ya no bajo la mirada. Ahora los miro de frente. Porque mi miedo se transformó en algo más fuerte, en la certeza de que incluso desde un mostrador también se puede hacer justicia. Yo no soy de meterme en chismes del vecindario, pero lo que nos pasó a varias mujeres de la colonia no fue ni chisme ni casualidad. Fue real, y todavía me cuesta creer que haya terminado como terminó. Soy Laura, tengo 34 años y vivo con mi hija de 9 en una casa sencilla en una calle sin salida. Siempre me consideré una persona alerta. Pero después de lo que vivimos, entendí que hay cosas que se te escapan aunque tengas 1000 ojos. Todo empezó con ruidos. No eran muy fuertes, pero se escuchaban sobre el techo, como pasos rápidos en la madrugada. Pensé que eran gatos hasta que noté que siempre pasaban a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana. Una noche me levanté al baño y sentí un crujido justo arriba del cuarto de mi hija. Me asomé por la ventana lateral y vi una sombra bajando por la azotea del vecino. Me quedé paralizada. Era una figura humana, no muy alta, que se deslizaba agachada como si estuviera evitando ser vista. Lo raro es que nadie más parecía notar nada. La mañana siguiente fui a hablar con Leti, mi vecina de al lado. Me dijo que también había escuchado ruidos sobre su techo, pero pensaba que era mi gato. Le juré que no era. Y así empezamos a hablar con otras vecinas y descubrimos que todas habíamos oído lo mismo en diferentes días. Una de ellas, la señora Chío, tenía cámaras en su patio trasero. Revisamos las grabaciones y ahí estaba, un tipo encapuchado caminando por los techos, con algo colgado al cuello que parecía una cámara. Lo peor fue que, en una toma se ve claramente que apunta ese aparato hacia las ventanas del cuarto de su nieta. Esa imagen nos puso los pelos de punta. Ya no era solo un ladrón, era alguien que nos estaba observando, a nosotras, a nuestras hijas. Y entonces todo cambió. De ser vecinas que se saludaban de lejos, pasamos a reunirnos casi todos los días. Formamos un grupo en WhatsApp y sin pensarlo, nació Las del Techo. Al principio era solo para compartir cosas raras, avisos, grabaciones, fotos. Pero poco a poco se volvió una red de vigilancia real. Nos turnábamos para estar atentas en la noche, incluso armamos rondines en grupos de 2 o 3. Algunas cargaban linternas, otras tenían silbatos y una incluso se compró gas pimienta. Nunca pensamos que llegaríamos a eso, pero la sensación de estar siendo vigiladas era demasiado fuerte. No dormíamos bien. Nuestras hijas empezaron a tener miedo de dormir solas. Y lo más frustrante era que cuando fuimos a la policía con las grabaciones, nos dijeron que no podían hacer mucho si no había un delito claro. Sentíamos que estábamos solas. Una noche, cerca de las 3 de la madrugada, recibimos un mensaje urgente en el grupo. Era Graciela, la mamá de Sophie. Estaba gritando que había alguien en su techo, que había escuchado pasos fuertes y que hasta tiraron una teja. Varias salimos corriendo con lo que teníamos a la mano.
Yo llevé una linterna y un palo de escoba. Cuando llegamos a su casa, todavía se escuchaban ruidos arriba. Le apuntamos con la linterna y gritamos. Entonces vimos cómo alguien saltaba de un techo a otro y desaparecía entre las sombras. Llamamos a la policía otra vez, pero cuando llegaron ya no había nadie. Revisaron por encima y nos dijeron que probablemente era un vagabundo. Ese día nos dimos cuenta de que nadie más iba a protegernos, así que redoblamos la vigilancia. Hicimos un croquis de nuestras casas, marcando desde dónde se podía subir a los techos, qué accesos eran más vulnerables y cuáles tenían más visibilidad. Lo que parecía una exageración al inicio se convirtió en una necesidad. Nos empezamos a turnar para dormir en el cuarto más cercano a la azotea. Algunas pusieron alarmas caseras, con latas colgadas o botellas de vidrio, todo para detectar cualquier movimiento. Yo nunca me había sentido tan cansada y tan alerta al mismo tiempo. Lo que nos hizo explotar de verdad fue lo que encontró Brenda. Su hija pequeña de 7 años le mostró un papel que había encontrado en el buzón. Era una hoja, doblada con la foto impresa de ella, tomada desde la calle. Abajo tenía escrito su nombre completo y una fecha. Eso ya era demasiado. Fuimos todas a su casa y ahí sí hubo gritos, llanto, histeria. Llamamos otra vez a la policía, pero otra vez dijeron que no había una amenaza directa. ¿Cómo que no? Era el rostro de una niña, con una fecha marcada, como si estuvieran planeando algo. Ese mismo día decidimos que alguien tenía que caer. No íbamos a quedarnos esperando. Así que esa noche hicimos guardia todas juntas. Nos dividimos entre 3 casas y dejamos las luces apagadas. Yo estaba con Leti y Mónica en la azotea de mi casa. Nos sentamos en el suelo en silencio con los ojos fijos en los techos de alrededor. A las 2:47 escuchamos un golpe leve. Después, otro. Eran pasos. Nos levantamos despacio y apuntamos con la linterna. Vimos una figura agachada, con una mochila, arrastrándose por el techo de la casa de enfrente. No nos importó nada. Gritamos, hicimos ruido con silbatos y otra vecina encendió la alarma de su carro para hacer más bulla. El tipo intentó correr, pero resbaló con las tejas mojadas y cayó en el patio de la casa de los abuelitos de la esquina. En menos de 5 minutos llegaron 3 patrullas. Los abuelitos habían llamado al 911 apenas escucharon el golpe de la caída. Cuando la policía entró al patio, encontraron al tipo con la pierna rota, intentando arrastrarse. Tenía una cámara en la mochila, binoculares, guantes negros y una libreta empapada por la lluvia. Lo esposaron de inmediato y nos pidieron que nos calmáramos. Todas estábamos en la calle, gritando, llorando, algunas grabando con el celular. Era una mezcla de rabia y alivio. Al fin alguien había caído. Pero lo peor fue lo que vino después cuando vieron lo que tenía en esa libreta. Estaba llena de nombres, direcciones, edades, incluso descripciones físicas. La mayoría eran niñas. Había dibujos de mapas hechos a mano, horarios escritos con detalles como sale a las 7:10. La madre trabaja hasta las 6. Ventana sin reja. Era claro que nos habían estado estudiando durante semanas. Y no estaba solo. La policía confirmó que había otros involucrados, aunque todavía no los encontraban. Esa noche no dormimos. Todas nos quedamos en una misma casa con las niñas haciendo turnos para vigilar. Yo no podía dejar de mirar a mi hija imaginando todo lo que pudo haber pasado. Después de eso la colonia cambió. Algunas vecinas se mudaron, otras mandaron a vivir a sus hijas con familiares. Pero las del techo se mantuvo. Nos turnamos cada semana. Seguimos con el grupo activo, compartimos información. No confiamos en que todo terminó, porque si atraparon a uno es porque había varios. Y aunque ya no hemos visto sombras ni ruidos sobre los techos, el miedo quedó instalado. Cada sonido en la noche nos hace volver a ese momento. Ya no vivimos igual, pero al menos sabemos que estamos juntas, que si algo pasa, no lo vamos a ignorar. Yo sigo viviendo en la misma casa y mi hija sigue yendo a la misma escuela, pero tengo cámaras, rejas nuevas y una linterna siempre junto a mi cama. No por paranoia, sino porque aprendí a no confiar en la rutina. Lo que más me duele es saber que no fuimos las únicas. Esa libreta tenía direcciones de otras colonias, otros barrios, y quién sabe cuántas más quedaron sin descubrir. Me da rabia pensar que todo eso pasaba justo encima de nuestras cabezas, mientras dormíamos creyendo que nada malo podía pasar en nuestro pequeño rincón del mundo.